Estamos comenzando el taller de cuento con estudiantes de la Universidad Central de Venezuela y algunos invitados de Perú. Y hay un participante en Colombia. He comenzado a decir esto porque a partir de ahora estoy grabando, por si acaso a alguien le interesa esa grabación más tarde. Hay dos participantes de Venezuela que no son de la universidad que eh, ayer me dijeron que no van a poder participar. Una de ellas, que también es pariente mía, que vive en Margarita, bueno, lo lamento mucho que no vaya a poder participar porque, bueno, porque le tengo cariño y me hubiera gustado. Estudia idiomas también, pero en otra universidad, en la Universidad de Margarita. Eh, Sigo guardando la esperanza de que pueda conectarse desde algún lugar eh, para que alguna vez aproveche esto. Eh, si es difícil la conexión en Caracas, que es la capital, imagínense ustedes cómo puede ser en Margarita. Bueno, chicos, entonces, estaba dando esos datos para que quedaran grabados, ¿no? A ver, tenemos el... ¿Dónde lo tengo? El archivo disparadores, que como Daniel no había llegado, no ha escuchado el cuento que dije de que ese es el mismo archivo que utilicé para el taller, Daniel, que dimos como resultado de aquel campeonato. Eh, y entonces yo me puse a escribir sobre ese mismo archivo y al final, no, Daniel no está. Me puse a escribir sobre ese mismo archivo y terminó llamándose igual, no me di cuenta sino cuando lo mandé. Eh, y entonces ya las chicas están pensando que el taller se va a titular así. A ver, Perdón, una entonces, pregunta. Yo estuve ahí curioso, que como usted comentó que no sabía cómo se decía poéticas en latín, yo empecé a buscar y no quedé convencido. ¿qué Pues, encontraste? pues por ahí leí como poética y otro que decía poética, pero no estoy seguro de cuál de las dos. Poeticae debe ser el plural. Sí, pero Ok. entonces no sé cómo es la desinencia, cómo tiene que cambiar ars, o si tiene ars que Mm. cambiar. No sé, yo Sí, yo lo busqué solo, lamentablemente no he podido estudiar latín, pero algún día lo lo haré. busqué solo y lo busqué separado y me salía, cuando ponía artes, pues me llevaba a artes como si existiera artes en latín, pero no me parece que artes exista literal en el latín. De pronto artes, o no sé, sí me parece raro. Yo creo que la solución que han encontrado muchos es ponerlo en español y decir las artes poéticas. Yo me puse así medio refinado, excesivamente refinado, y lo puse en latín. Pero es que en latín también se usa. Es un nombre conocido. Bueno, pero no te preocupes, muchas gracias. No hay problema por el plural de ars poética. Eh, decía que, bueno, vamos a revisar un poco esos tres manuales, digamos, decálogos, ese es buen nombre, que nos dan Horacio Quiroga, uruguayo, Julio Ramón Ribeiro, peruano, y Augusto Monterroso, guatemalteco, mexicano, que son unos señores cuentistas reconocidos que saben muy bien lo que hacen. Horacio Quiroga es el maestro de todos, un escritor enorme como Julio Cortázar decía que su maestro era Horacio Quiroga. Y entonces, bueno, vale la pena revisar lo que Quiroga nos aconseja si deseamos comenzar a escribir, ¿no? A ver, voy a comenzar yo para no
someterlos al escarnio público, sino someterme yo mismo, leyendo unos cuantos de Quiroga. Cuando tengan algún comentario pueden detenerme, que ya ustedes saben que yo me detengo donde se me antoja. Bueno, dice Quiroga en su Decálogo del Perfecto Cuentista. Esto forma parte de una serie de 3 o 4 artículos que escribió Quiroga una vez para una revista, en que le pedían precisamente eso, que diera consejos a los jóvenes escritores, a los muchachos que se iniciaban. Entonces, el Decálogo del Perfecto Cuentista forma parte de un artículo más grande, pero como es tan concentradamente útil, concentradamente hermoso, normalmente circula esta parte nada más en que está el decálogo. Mandamiento número 1. Cree en un maestro, Poe, Maupassant, Kipling, Chekhov, como en Dios mismo. ¿A qué les suena a ustedes esto? ¿Qué les hace pensar? ¿Qué sienten? Como cuando uno se enfrenta, o bueno, cuando uno está delante de una obra de arte, de cualquier arte, uno tiene que preguntarse, ¿qué siento con respecto a esto? Uno se para un poquito más cerca, se para lejos, ¿no? La mira de lado. Si es música, la escucha con volumen bajo, con volumen alto, la escucha solo, la escucha con otra gente, lo escucha por la mañana, por la noche, y se va preguntando qué siente, qué le hace sentir esa obra. ¿Qué les hace sentir a ustedes este primer mandamiento de Quiroga? Que hay que creer en un maestro como en Dios mismo. Y pone ejemplos ahí de los que deben ser sus maestros, ¿no? El gran Quiroga tiene estos maestros, que indudablemente son esos maestros. ¿Qué me dicen? Ah, debería compartir la pantalla, ¿verdad? Normalmente en el taller yo repartiría unas fotocopias. Bueno, si no se les ocurre nada, no hay problema. Yo puedo seguir leyendo. No, profe, no. A ver. Sí, tengo un comentario. Ah, bueno, muy bien. Ok. Bueno, yo soy cristiana, tengo una creencia religiosa y tengo como una percepción particular de Dios. Entonces, cuando lo leo, para mí es la semejanza de que, bueno, entender todo lo que comprende Dios para la capacidad humana, bueno, por lo menos para mí, es como imposible. Sin embargo, uno tiene el anhelo o el deseo de conocer más sobre lo que cree. En el caso de un maestro, cuando uno está aprendiendo algo, los conocimientos son infinitos. De hecho, como comentaba el profesor Randall, que uno siempre debe estar aprendiendo. Y al uno creer en un maestro, uno confía en el conocimiento que él imparte, y tal vez, aunque, y esto sí lo digo muy personal, en el proceso uno tiende a tener frustraciones porque no comprendes todo lo que estás asimilando. Tú decides confiar en el proceso de valorar el conocimiento que vas recibiendo. Muy bien. Eso percibo yo del primer mandamiento. Ok. Permiso. Sí, Bueno, adelante. Mi compañera Milady intervino y yo, al igual que ella, comparto las mismas creencias, pero desde un panorama distinto, cuando yo leo esto, me suena como, o sea, lo que él quiere transmitir aquí, bueno, creo yo, es que se refiere a ver a un maestro de una forma, ¿cómo decirlo?, como ser devoto, ¿verdad? O sea, dedicarle atención, estudio a todo lo que hace, aprender. Pero por otro lado también me suena como algo peligroso cuando se atreve a decir como en Dios mismo, porque ¿cómo poder comparar un ser humano con lo que es, o sea, con lo que Dios representa? Los seres humanos ofrecen, dependiendo del individuo, ¿no? Puede ofrecer ricos conocimientos, sabiduría y demás, pero siguen siendo seres humanos. Entonces es como que a mí me costaría decir que podría creer en una persona que es semejante a mí como ser humano, conociendo las fallas de los seres humanos en general, globalmente,
que podría creerle o digamos que asemejarme o inclinarme como superior a mí. Si quisiese aprender de esa persona, lo haría desde una perspectiva de que estamos al mismo nivel, pero no como que si fuese superior a mí, sino como que esta persona alguna vez estuvo en mi nivel y lo sigue estando por ser un ser humano, pero no la vería como superior o no trataría de verme inferior a mí. No sé si me explico, no sé si puedo transmitir la idea. Sí, bueno, aquí por supuesto Quiroga está imitando ciertas formulaciones de los mandamientos de Dios, los verdaderos mandamientos de Dios. Pero él se está circunscribiendo al arte. Y dentro del arte se está circunscribiendo al arte literario, ¿no? Va a haber uno de los mandamientos más adelante en que dice, sí, el tercero, está ahí. Resiste cuanto puedas a la imitación, pero imita si el influjo es demasiado fuerte. Y cuando uno ve que un maestro como Quiroga le recomienda a uno a Poe, a Maupassant, a Kipling y a Chekhov, o Chekhov, como dice ahí, uno no puede interpretar que le está diciendo que estos tipos son superiores a uno, aunque en el arte lo son. Ya llegará un momento en que seamos iguales, si seguimos caminando en ese camino y si seguimos trabajando como ellos trabajaron. Y entonces la recomendación de Quiroga aquí habría que entender que es intentar llegar a donde han llegado ellos, así como el cristiano o de cualquier religión intenta caminar y todos los días se esfuerza más para llegar a ese ideal que Dios le propone, ¿no? Que hay que ser bueno, que hay que ser santo, que hay que ser obediente, etcétera, ¿no? Hay que tener esa meta. Y bueno, observar, estudiar, como tú misma mencionaste, estudiar lo que han hecho estos señores que son unos grandes maestros, puede ayudarnos. Quizá sería lo primero que habría que hacer, porque es lo primero que nos recomienda, ¿no? En los mandamientos de la ley de Dios, el primer mandamiento es amar a Dios por encima de todas las cosas, porque eso es lo que Dios cree que es más importante, ¿no? Eso es lo primero que exige, o lo primero que enseña, o lo primero que pide. Aquí Quiroga cree que lo primero que hay que hacer es examinar cómo los grandes poetas han hecho su obra. Y esto incluye también cómo se han comportado con respecto a la literatura. Entonces, Dameri, yo comprendo tus comentarios y no está cerrada, pero los comentarios de Quiroga se circunscriben al arte. Dentro del arte, tú tómate un modelo que no será para siempre, porque el tercer mandamiento le dice a uno que llegará un momento en que uno ya será independiente, uno se emancipará de ese modelo porque encontrará su propia voz, encontrará su propio camino. Uno, por más que admire y estudie a Edgar Allan Poe, uno no llegará a ser Edgar Allan Poe. A mí me gustaría ser Edgardo Malaver, aunque examine y trate de imitar o que tome cosas de Poe, también tomaré de otros autores, pero yo no puedo aspirar a ser Edgar Allan Poe, porque ya Edgar Allan Poe fue el que tenía que ser y ya no va a haber más. Pero existe la posibilidad de que yo sea el que voy a ser yo. Entonces esto es dentro del arte. Quizá el Dios, que debería ser con minúscula, no, ahí en el mandamiento de Quiroga es Dios con mayúscula porque se refiere a Dios. Pero quizá cuando él dice cree en uno de estos maestros como si fuera Dios mismo, deberíamos imaginarnos al arte como Dios, como si fuera Dios. Fuera de ese terreno, por supuesto, no debe estar, no me imagino yo que Quiroga esté recomendándole a nadie que que cometa un error como el de la idolatría, por ejemplo. No hay nada de eso. Pero tu comentario no está mal encaminado. No creas que te estoy corrigiendo. Quizás te estoy corrigiendo en el terreno del arte, en el otro no.
¿eh? No creo que tenga con qué corregirte en ese otro terreno. Randall estaba levantando la mano. Sí, ya mucho tiempo. Acá Acostumbro estoy. yo a hacer, demoro esto. No, no, Demoro las pues intervenciones. era más o menos por ahí que quería comentar. En lo que comentaba de América, decía que de repente lo veía como complicado hacer una comparación entre lo humano y Dios. Al mismo tiempo lo relacioné con lo que decía Milady, con su creencia, ¿no? Porque uno puede tomar, yo lo vi cuando empecé a leer el Decálogo, lo vi como un triangulito, esta primera parte, ¿no? Como perfecto, maestro, Dios. Entonces, como que ahí hay muchas posibilidades. Entonces, como caminar entre la ficción y la realidad, y pues Jesucristo primero fue humano y después fue Dios. Entonces, él le está diciendo más o menos que, aunque no vamos a ser Jesucristo, ni Edgar Allan Poe, ni Kitty, ni ninguno de ellos, pues no es imposible ser alguien que te acerque más a ese Dios de la literatura al cual creo que se refiere, que no sé cuál es su religión, pero seguramente lo dejó en mayúscula porque era la de su Dios. No, yo creo que este es Dios que conocemos en el mundo occidental, que es Dios del cristianismo. Quiroga seguramente creció en esa, seguramente no. Uruguay también es un país católico como Sí. normalmente se es en América Latina, pero en general cristiano. Sí, es Dios el que hemos conocido siempre. Creo que, bueno, a menos que alguien quiera comentar algo más, creo que quizá deberíamos terminar de leerlo y entonces comentar, porque si vamos uno por uno va a ser muy, muy largo. A ver, Juan Pablo. ¿Qué tal? Yo quería hablar sobre mi propia experiencia. Sí, por Yo sí favor. he llegado a ser fanático, admirador de un escritor, o sea, cuando tenía 21 años más o menos, que es Goethe. Y Sí. tanto era mi fanatismo que mi amigo, o sea, yo llamaba a mi mejor amigo para hablar por teléfono, y cuando le hablaba por teléfono, lo único que hacía era hablarle de Goethe, de lo que decía, de sus frases. Y hasta ahorita me acuerdo clarito que él me decía, oye, pero mucho me hablas de Goethe, así, me escuchaba él, llamadas así largas. Y me decía, "Oh, pero mucho me hablas de él, yo quiero saber cómo piensas tú", o sea, yo decía, pero eso ahorita es lo que menos importa, cómo pueda pensar yo, o sea, yo estoy feliz hablándote de él, o sea, sí he llegado a sentir que lo que aprendía de él me acercaba a una energía superior, ¿no? Y, y después cuando pasaron los años, o sea, yo ya no lo leía, pero igual, o sea, al momento de escribir, yo lo último que pensaba era en algún escritor, o sea, en ninguno, en ninguno. En ninguno. O sea, sentía que yo tenía mi propia canción por dentro, ¿no? Y Qué después, cuando bonito terminé de eso, mi propia escribir, canción. yo cuando terminé de escribir, ahí recién veía, cuando corregía, ahí recién me podía pensar un poco en algún escritor. Pero en el momento así de la concepción, no, nada, o sea, en un escritor. Pero sí he Claro, llegado a sentir admiración por, hasta, tú sabes, ¿no, Edgardo, que una vez le canté Happy Birthday a Sí, sí, Goethe, sí. le compré una torta, obligándose. Eh, El libro, ¿cómo se llama? Ni siquiera es de Eckermann, de su discípulo, Conversaciones con Goethe. Ahí vivía así, feliz. Y habían puros consejos, ¿no? De la vida, de todo eso. Pero sí siento que sí, como que te acercan a una energía superior, a una energía que, no sé, te hace sentir bien, pues. Imagínate, Goethe es como un hito, así como dice Borges, como una estatua de piedra inamovible, porque bueno, ¿quién puede mover a Goethe? Si hay que elegir a un maestro, bueno, tiene que ser de los grandes, ¿no? No puede ser un principiante. Pero me encanta eso que dices, al momento de escribir, y lo estoy anotando, al momento de escribir yo tenía mi propia canción por dentro. Hermoso eso. Fíjense, Gracias. pasa eso. Por más que uno estudie un autor, bueno, sí, habrá cosas en las cuales uno sentirá mayor influencia, eh, sentirá que ese autor influye, pero en realidad lo que uno está buscando es su propio camino, su propia forma de decir, incluso su propia forma de crear. Porque así como cada cabeza es un mundo, cada autor es un mundo.
Francisco también estaba levantando la mano. No quiero dejar que esperen mucho. Buenas, profe. Después de echar coco un rato, este primer mandamiento me recuerda una entrevista, si no mal recuerdo, de Cortázar, donde dicho entrevistador le pregunta si Cortázar creía en algún dios, y él explicaba que sus dioses estaban en la tierra. Pone el ejemplo de Louis Armstrong, el trompetista, que Cortázar era trompetista, que era su dios, su dios a nivel musical, porque él aspiraba a llegar a ser como él, a pesar de que él sabía que no tenía las capacidades ni el talento para llegar a ser como él. Por eso era el título de Dios. Está como un puesto de admiración. Sí. Y también explica que aquellas personas que quieran trabajar, explica de una forma cortázariana, con 20 minutos de video, que todas aquellas personas que quieran trabajar con las emociones, ya sea en pintura, en arte, X cantidad de expresiones o de disciplinas que haya, tiene que consagrarse al arte, como si fuera una segunda religión, como si estuviera en la piel, vivir y respirar de ello. Sí, yo recuerdo una vez cuando yo era estudiante de idiomas que una vez fui a una clase de guitarra con unos estudiantes que estudiaban juntos guitarra, estudiaban juntos en la universidad, estudiaban guitarra juntos también. Y yo fui nada más, estuve escuchando, porque yo de música no sé ni una sílaba. Es que luego íbamos a ir a algún otro lugar. Entonces yo presencié la clase y hubo un momento en que el profesor le dijo a alguien que estaba agarrando la guitarra de una forma irregular. El profesor le quitó la guitarra de la mano y le dice, mira, tú no puedes agarrar la guitarra así. Tú tienes que tratar la guitarra como si fuera tu novia. Es decir, tienes que tratarla con cariño, con respeto, con admiración, ¿no? Tienes que darle, tienes que darle algo que tiene que ser lo mejor para que ella también te dé lo mejor. Entonces, sí, uno en el arte ve que hay gente que ha logrado cosas que uno quisiera lograr quizá, o que uno quisiera lograr sin quizá. Y bueno, hay que ver qué ha hecho esa gente para lograr eso, hay que estudiarlo. Y luego ya vendrá el momento en que uno sea independiente. Me acuerdo también de Isaac Asimov, autor de ciencia ficción, que lamentaba al principio, cuando era muy joven, que sus padres se lo llevaran a Estados Unidos, porque él nació en Rusia. Entonces decía, cuando yo pensé que yo quería ser escritor, lamentaba no haber crecido en Rusia porque hubiera podido escribir en el idioma de Dostoyevsky, ¿no? Pero bueno, con el tiempo me di cuenta, y mis maestros me hicieron darme cuenta de que, bueno, no iba a ser una especie de Dostoyevsky, pero había aprendido a escribir en el idioma de Shakespeare, ¿no? Que eso es también una, una imagen, una meta así como eh, inalcanzable quizá, pero que si uno no se pone la meta inalcanzable, bueno, tampoco logra grandes cosas. Cortázar mismo también dice que, en una entrevista también, Busnego, que el novelista nunca llega a escribir la novela que desea, porque la novela que desea escribir es una meta tan ideal, una meta tan alta, tan grande, tan lejana, que bueno, uno hace el esfuerzo que puede hacer y, y cuando, bueno, cuando la novela está publicada, ya uno dice, pues esta no era la que yo quería publicar, no llegué, no lo logré, déjame empezar a escribir otra. Todas estas son como imágenes de Dios, ¿no? Los seres humanos ciertamente, por mucho que nos esforcemos, no llegaremos hasta ahí, pero lo que logremos, eso será. A ver, quiero que participen ustedes. No creo tampoco que debiéramos leer mucho, eh, punto por punto, porque para eso les pedí que, que lo leyeran antes, de modo que si a alguien le parece que hay algún punto que merece comentarse, adelante. En los mandamientos de Quiroga o en los de los otros dos autores.
Permiso, en los de Quiroga a mí me llamaron la atención el 5 y el 6. A ver, Yo podría resumir esos ambos párrafos como tener seguridad. no Porque empieces a aquí, escribir. Perdón. no se preocupe. No, lea usted, lea. Ya ambos si Quinto, desea. no empieces a escribir sin saber desde la primera palabra a dónde vas. En un cuento bien logrado, las primeras 3 líneas, las 3 primeras líneas tienen casi la importancia de las últimas, de las 3 últimas. Perdón, viste que tenías que leer tú. Y sexto, Bueno, yo puedo leer. si quieres expresar con exactitud esta circunstancia, desde el río soplaba un viento frío, no hay en lengua humana más palabras que las apuntadas para expresarla. Una vez dueño de tus palabras, no te preocupes de observar si son entre sí consonantes o asonantes. Yo también he utilizado este sexto mandamiento de Quiroga en las clases de redacción, no de redacción literaria, que hasta me parece feo decir redacción literaria, sino de redacción de comentarios, de textos pragmáticos, ¿no? Textos comunes y corrientes, no literarios. Una vez que uno entiende una idea y que tienes las palabras, no hace ninguna falta que nos pongamos a adornarlas excesivamente, que Quiroga también aconseja no adornar excesivamente. Fíjense en esa idea tan sencilla. Desde el río soplaba un viento frío, y yo siempre cuando lo recito de memoria digo un viento suave. Esas sencillísimas palabras expresan y de una manera muy poética esa situación que queremos expresar. Dice Quiroga, yo lo oigo diciéndose o diciéndonos, ¿para qué quieres más palabras si ya ahí está dicho y muy bien dicho lo que quieres decir? Pero ahora siento que le estoy quitando el turno a Mary. Ella quería comentar algo y me puse a hablar yo, perdón. No se preocupe. Bueno, entonces, yo quería contar que al leer ambos mandamientos, yo podría resumirlos como seguridad, tener seguridad de lo que estás escribiendo, de la idea que quieres transmitir, si sabes que la conseguiste, estar seguro de que lo conseguiste, y ya es lo que necesitas para tener la certeza de que está correcto, que es lo que quieres transmitir. Claro, muy bien. Fíjense que en el mandamiento cuarto, Quiroga mismo dice, ama a tu arte como a tu novia, que es lo que le dijo aquel profesor que comenté, aquel estudiante de guitarra. Tienes que tratar a tu guitarra como si fuera tu novia, con mucha suavidad. A ver, ¿alguien más quiere comentar algo? Sí, yo del 8, justamente. El 8, Eh, ¿qué está? pues porque cuando lo leí me acordé de cuando la unidad de extensión me invitó para hablar sobre mi primer libro, que uno de los comentarios de las personas que asistió fue porque yo hablaba en tercera persona. O sea, yo no hablaba de lo que hice, como yo lo creé, yo lo escribí, yo lo redacté, sobre todo cuando hablaba de los personajes. Y siempre le he dicho que, aquí lo recuerdo, que los personajes, aunque los tilden meramente ficción, para mí los personajes son vida. Entonces, aunque uno les preste el vientre para que nazcan, no pertenecen a uno. Entonces ellos tienen esa independencia que uno tiene que saber respetar, sobre todo cuando él comenta que uno no puede abusar del lector solamente porque es el escritor, ¿no? O sea, uno escribe y cuando lee ya es otro. Una cosa es escribir y la otra es leer. Así me pareció súper acertado eso. O súper útil, más que acertado, porque acertado es. Sí, muy bien. A ver, los amigos peruanos no tendrán alguna cosa que comentar, ya que tenemos aquí un decálogo de Ribeiro. Ah, sí, los de Rivero están buenos. A ver, lee uno. Están Ah. buenos, sí lo veo. Ay, ahorita, a ver, no sé dónde estoy. Un momento.
Que lea uno, Juan Pablo, cualquiera. Oye, no sé qué pasó, no encuentro, no sé dónde está. Running out of time. Otra vez. Perdón, no encuentro la pantalla. Me fui para el chat porque parecía que alguien me estaba escribiendo y ahora no encuentro cómo regresar ahí. Ujú. ¿Te llama la atención alguno, Juan Pablo? Bueno, mientras tanto, saludemos a Isabela Romer, que acaba de llegar. Hola, Isabela. Buenas noches, Ana. Qué bueno verte. Isabela también es Igual, estudiante de la Escuela de Idiomas. Ajá, aquí está sí, aquí está el texto. Ok, ya lo encontré. Julio Ramón Ribeiro, que es peruano, también tiene un decálogo, él lo llama Decálogo del Buen Narrador. Y bueno, el primer mandamiento, para comenzar por algún lado, dice, el cuento debe contar una historia. No hay cuento sin historia. El cuento se ha hecho para que el lector, a su vez, pueda contarlo. Si no hay una historia, entonces cuando uno se ponga a cumplir con esta característica que él dice, de que el cuento se ha hecho para que el lector también lo pueda contar, si no hay una historia, el lector no va a poder contar nada. Por tanto, uno tiene que estar vigilante si está contando algo. Es decir, tiene que haber una sucesión de hechos, una sucesión de episodios, de cosas que le va pasando al protagonista o a los otros personajes que no son protagonistas, pero que son personajes. Les pasa algo. La historia del cuento puede ser real o inventada. Si es real, debe parecer inventada, y si es inventada, real. Esto a mí me encanta. Ese segundo punto siempre lo cito porque siempre, ya me puse a comentar yo en lugar de darle la palabra a Juan Pablo. Un momento. Eh, Siempre lo cito cuando se habla de de la literatura histórica, digamos, de alguna novela histórica, cuando se narra un hecho histórico, un hecho que sucedió de verdad, pero que es imposible que nosotros sepamos con toda precisión qué fue lo que pasó, qué fue lo que se dijo, cómo se sintieron las personas que se convierten en personajes cuando se narra la historia. Y entonces hay mucha gente que ha estudiado poco estos asuntos, no estoy reprochándoles nada, no tengo derecho a reprocharles nada. Hay muchas personas que siempre sienten que el cuento, el texto literario que trata de algún asunto histórico real, tiene que contar con precisión, tiene que decir la verdad de lo que pasó en la historia de la Revolución Francesa, del nacimiento de China o de la independencia de Venezuela, que traiciona la historia porque no cuenta las cosas tal como sucedieron, que se eliminan hechos, que en este cuento fulanito no conoce a fulanita, no aparece el libertador tal o el libertador cual, entonces mentira, ese texto no sirve para nada, que no cuenta la historia tal como fue. No tiene que contar ninguna historia tal como fue, porque lo que contamos en un cuento es ficción, no es la verdad. No es un libro de historia que tiene que contar la verdad. Y ni siquiera en el libro de historia se puede contar con precisión, comenzando por el hecho de que el historiador no estuvo presente. Y que si hubiera estado, tampoco podría contarla con precisión porque va a contar lo que vio, lo que recuerda, como diría García Márquez. Entonces, el narrador de texto literario, ficticio, artístico, no tiene ninguna obligación de contar ni la mitad de la verdad. Tiene la obligación de hacer que el cuento sea coherente, comprensible, que impacte la sensibilidad del lector, que lo haga sentir emociones, o como diría Edgar Allan Poe, que lo eleve, que eleve su espíritu por medio de la experiencia con la belleza.
Esa obligación sí la tiene, porque si no el lector cierra el libro a mitad de camino, a mitad de texto. Entonces, un hecho histórico narrado por un narrador, ahí no hay redundancia, narrado por un escritor de cuentos, no está contando en realidad lo que pasó de verdad. Está contando una historia ficticia, aunque tenga personajes reales, que obedecen a esa narración que, como diría Quiroga, es un pequeño mundo que tiene sus normas, que es coherente consigo mismo y que incluso el autor podría ser parte de él, pero no siempre lo es. Yo cito mucho entonces este segundo punto de Ribeiro, porque él dice, muy sabiamente, si la historia que estás contando es real, tiene que parecer inventada. Y si la inventaste tú, tienes que contarla así como que hubiera sucedido. Listo. A ver, ¿quién comenta algo más? Juan Pablo debería, porque quiso que entráramos en Ribeiro. No, Juan Pablo, si tú lo que querías era que yo Sí, me comentara pareció algo, no hay problema. genial. Sí, me Bueno, pareció interesante. Pero todo tiene que ver mucho con la ejecución, ¿no? Cómo cómo dices las cosas, ¿no? Cómo las cuentas. claro, Más allá del hecho, ¿no? sí. ¿Cómo lo cuentas? Porque, a ver, ¿cómo te lo pondría? Mm, si una historia real es contada sin arte, es una nota periodística, ¿no? Sí, ciertamente, O, o de un historiador, ¿no? Pero ciertamente. hasta qué punto, no sé hasta qué punto podría empezar a ser arte algo, un hecho real, no sé. Yo creo que la respuesta la dijiste al principio, es arte en la medida de la ejecución, en la medida en que la ejecución conlleve medios artísticos, que impacte la sensibilidad del lector, que sea dicho de una forma, como dices tú, que sea dicho de una forma que es impresionante, que es atractiva, que es estéticamente armoniosa, que es estéticamente placentera. Y aquí placer no significa solamente Ujú. el lado positivo. El Es que el placer lector puede estético también querer, puede ser el horror, el miedo, ¿no? Pero, y el enamoramiento, también las cosas bellas. Perdón, ¿qué dices? no, sino que el lector puede llegar a querer al que escribe, a los personajes, o parecerle interesante la historia, ¿no? Claro, es precisamente esa destreza que tiene el narrador, y aquí no estoy diferenciando entre la voz que cuenta y el hombre que escribe con su mano, la destreza que tiene ese narrador en decir las cosas de tal manera que el lector se quede pegado ahí esperando qué más viene. Eso hay que desarrollar, porque cuando uno no desarrolla eso, puede ser aburrido. Bueno, Ujú, tampoco es que siempre tenga que ser divertido, pero aburrido en el sentido de que no engancha, no le dice, no agarra al lector por la mano, como dice Quiroga, y lo sienta a oír la historia. Eh, son precisamente, como tú dijiste al principio, las formas de decir lo que atraen. Un narrador oral también tiene cierta cadencia en la voz, levanta el volumen en ciertas partes de la oración, extiende la frase, pone el sujeto al final o al principio o a la mitad, de manera que el lector siente ahí algo como misterioso que tiene que desentrañar, que está todo claro, pero que uno comienza a decir, ¿qué es lo que hay aquí que me hace quedarme a escuchar o quedarme a leer? Eh, que en realidad lo veo todo claro, pero hay algo que no desentraño todavía, que me digo, será el acento, será la música que oigo con la voz de esta persona, o la música que siento por dentro cuando voy leyendo la frase en el libro, o será el color de la tinta, o qué sé yo, el grueso del papel, que miles de cosas pueden ser.
A O ver, su estado de ánimo. mira, también, eso también cuenta. Y el estado de ánimo que Bastante. tenía la persona que escribió